Hola, soy Sofía. Mi esposo me aplaudió mientras su madre me gritaba que saliera de mi propia cocina. Sí, leíste bien. Él la aplaudió. En ese instante, el hombre con el que había prometido pasar mi vida se convirtió en un espectador que disfrutaba de mi humillación. Fue el sonido más doloroso que he escuchado. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa, traicionado por la persona que se suponía que debía protegerte? Antes de contarte cómo ese aplauso se convirtió en la sentencia final de mi matrimonio, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer, empujada al límite, decide reclamar hasta el último centímetro de su dignidad. Todo sucedía en mi apartamento, un condominio moderno y luminoso en Brickell, Miami. El único legado tangible que me dejó mi abuela debería haber sido mi fortaleza, mi santuario en medio de la ciudad. En cambio, se había convertido en el escenario de una lenta y silenciosa invasión. La principal invasora era mi suegra, Isabel, una mujer con una maestría en socavar mi autoridad con una sonrisa. El problema no era solo ella, sino que contaba con el cómplice perfecto, mi esposo, Mateo. Él fue quien le dio una copia de nuestra llave, por si acaso, dijo. Ese por si acaso se tradujo en que ella entraba sin avisar, reorganizaba mis muebles de diseño, criticaba la paleta de colores que yo, como arquitecta, había elegido cuidadosamente y opinaba sobre cada aspecto de mi vida como si yo fuera una inquilina incompetente y no la dueña. Mateo, mi esposo, era el arquitecto de mi impotencia. Cada vez que intentaba establecer un límite, por más pequeño que fuera, él lo desmantelaba con su pasividad. No seas exagerada, Sofía, mi mamá solo quiere ayudar, era su respuesta estándar. Si Isabel decidía que mis cortinas de lino eran demasiado simples y aparecía con unas de terciopelo recargado, Mateo me pedía que le diera una oportunidad a su gusto. Me sentía atrapada en una alianza de la que yo no formaba parte. No éramos un equipo de dos, sino un campo de batalla donde yo siempre estaba en desventaja, luchando contra la mujer que le dio la vida y el hombre que se suponía que debía compartir la suya conmigo. La soledad en un matrimonio es un veneno que te consume lentamente desde adentro. A menudo pensaba en mi abuela, una mujer de carácter inquebrantable que había diseñado cada rincón de este apartamento. La recordaba sentada en el balcón, mirando el atardecer sobre la bahía, diciéndome: un hogar es una fortaleza, no un campo de batalla, Sophie. Nunca dejes que nadie te haga sentir como una invitada bajo tu propio techo. Junto a sus fotos, en el estudio, conservaba un elegante estuche de cuero donde ella guardaba todos los documentos importantes. Dentro de ese estuche, lo sabía, estaba el título de propiedad original, con mi nombre como única heredera. Era un recordatorio de su independencia y, sin saberlo, la semilla de la mía. Pero en ese entonces solo lo veía como un recuerdo melancólico de un tiempo en el que este lugar se sentía verdaderamente mío. La tensión había ido creciendo de forma gradual, como una grieta en una pared que se hace más grande cada día. Hace apenas un mes. Llegué del trabajo y encontré el sofá de diseño italiano que había elegido con tanto esmero relegado a una esquina, reemplazado por un mueble anticuado y voluminoso que Isabel había decidido rescatar de su depósito. Mi corazón se hundió. Cuando le dije a Mateo con la voz temblorosa de frustración que ese era mi sofá y mi decisión, él simplemente se encogió de hombros. Amor, tienes que admitir que este es más cómodo. Mamá tiene buen ojo para la comodidad. Cada palabra suya era una pequeña pala de tierra sobre mi autonomía, enterrándome poco a poco en mi propia casa. Esta sensación de impotencia contrastaba brutalmente con mi vida profesional. En mi firma de arquitectura, yo estaba a cargo, lideraba proyectos millonarios, mis colegas respetaban mis decisiones y mis clientes confiaban en mi visión. Pasaba mis días diseñando espacios para que otras personas se sintieran poderosas, seguras y en control, mientras yo regresaba a un hogar donde mi opinión valía menos que la de una visita impertinente. Era una dualidad esquizofrénica. La Sofía arquitecta, segura y competente, se desvanecía en el umbral de su propia puerta para dar paso a la Sofía esposa, una figura decorativa cuya única función parecía ser sonreír y asentir para no perturbar la paz de su esposo y su suegra. Ese viernes en particular, todo estaba alineado para la catástrofe. Había tenido una semana agotadora, cerrando la fase de diseño de un hotel boutique en South Beach.
Lo único que anhelaba era una noche tranquila en casa. De camino pasé por un mercado orgánico y compré ingredientes caros y especiales: salmón salvaje, espárragos frescos, una botella de vino blanco que había estado guardando. Planeaba preparar una cena especial para mí, para reconectar conmigo misma en el único espacio que debería haber sido sagrado. Era un pequeño acto de amor propio, una forma de reclamar mi territorio a través de los sentidos, de llenar mi cocina con mis aromas y mis reglas. Al abrir la puerta de mi apartamento, un olor a ajo y sofrito, denso y ajeno, me golpeó en la cara. Mi corazón dio un vuelco. Caminé hacia la cocina y la escena me dejó sin aliento. Allí estaba Isabel, frente a mi estufa de inducción, con mi delantal puesto, moviendo una de mis sartenes de cobre con una autoridad que yo nunca había sentido en ese espacio. Sobre la encimera de cuarzo blanco, vi los paquetes abiertos de mis ingredientes orgánicos, mi salmón, mis espárragos, todo siendo utilizado para una cena elaborada que ella estaba preparando para Mateo. Se giró, me vio y, en lugar de disculparse, me sonrió con una suficiencia que me heló la sangre. Tragué saliva, intentando mantener la compostura que se me había agotado hacía meses. Con la voz más calmada que pude encontrar, dije: «Isabel, hola, no sabía que venías. De hecho, yo iba a usar esos ingredientes para…». No pude terminar la frase. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una máscara de indignación. Levantó la espátula como si fuera un cetro y, con una voz que retumbó en mi cocina inmaculada, me gritó: «¡Sal de mi cocina!». El eco de sus palabras todavía flotaba en el aire cuando escuché otro sonido, uno que rompió algo dentro de mí para siempre. Era Mateo, de pie en el marco de la puerta, aplaudiendo lentamente. Una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro mientras decía: «¡Bravo, mamá! Por fin la pusiste en su lu». Su voz se apagó al ver la expresión de mi rostro, pero ya era demasiado tarde. El aplauso había sido escuchado. El sonido de sus palmas chocando fue nítido, seco y brutal. Un eco que borró por completo el grito de su madre. Por un segundo el tiempo se congeló. Vi la sonrisa de suficiencia en el rostro de Mateo, una mueca de triunfo que no le pertenecía, mientras sus ojos brillaban con una especie de admiración retorcida hacia su madre. Era como si hubieran ganado una batalla secreta de la que yo ni siquiera sabía que formaba parte. El olor a ajo y a mis espárragos caros se me revolvió en el estómago, convirtiéndose en el aroma de mi propia derrota. El aplauso no fue solo una aprobación a su madre, fue un veredicto sobre mí. Fue la confirmación de que en la jerarquía de ese hogar, de mi propio hogar, yo ocupaba el último lugar, por debajo de la invitada que se creía la dueña. En lugar de lágrimas, sentí que una capa de hielo se formaba alrededor de mi corazón. Fue una sensación extraña, una calma gélida que se extendió por mis venas. No hubo un estallido de ira, ni un grito ahogado, solo un silencio profundo y absoluto dentro de mí. Era la claridad que llega después de un golpe devastador, cuando el dolor es tan intenso que se transforma en una certeza inamovible. Vi a Mateo y a Isabel como si estuviera mirándolos a través de un cristal grueso, dos figuras ajenas representando una obra de teatro absurda en mi cocina. El hombre que amaba y la mujer que lo trajo al mundo se habían convertido en mis adversarios, y en esa revelación, en esa fractura interna, no encontré debilidad, sino una fuerza desconocida que empezaba a despertar. Mateo finalmente notó el cambio en mi expresión. Su sonrisa vaciló y se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico. «Sophie, mi amor, era solo una broma», balbuceó, dando un paso torpe hacia mí, pero Isabel, envalentonada por su victoria, se interpuso. «No es ninguna broma, Mateo. Alguien tiene que enseñarle a esta niña a respetar a sus mayores y el orden de una casa». Ella ni siquiera me miraba a mí, sino a su hijo, buscando su aprobación una vez más. Él, atrapado entre las dos, solo pudo murmurar: «Mamá, por favor, no ahora». Su intento de mediación fue tan débil, tan patético, que solo sirvió para subrayar su cobardía. No estaba tratando de defenderme a mí, estaba tratando de calmar la situación para evitar su propia incomodidad. Sin decir una sola palabra me di la vuelta y salí de la cocina. No corrí, no me escondí. Caminé con una lentitud deliberada hacia la sala de estar, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cada paso era una afirmación silenciosa de mi presencia en ese espacio. Me senté en el sofá que Isabel había despreciado, el que yo había elegido, y me quedé allí, inmóvil, escuchando los susurros nerviosos que provenían de la cocina.
Esperaba que me siguieran, que intentaran disculparse o continuar la pelea, pero no lo hicieron. Después de unos minutos el sonido de los platos y los cubiertos reemplazó a los susurros. Estaban dispuestos a continuar con su cena, a ignorar la bomba que acababa de explotar, esperando que mi silencio significara sumisión. «¡Sophie, la cena está lista!», gritó Mateo con una falsa alegría que resonó hueca en el apartamento. El tono era el de un hombre que intenta desesperadamente pegar los pedazos de un jarrón roto, pretendiendo que las grietas no existen. Isabel añadió desde el fondo: «Ven a comer, que se enfría el salmón». La audacia de esa mujer no tenía límites. No solo había usurpado mi cocina y mis ingredientes, sino que ahora me invitaba a su mesa, a la mesa de mi propio comedor, como si yo fuera la invitada de honor en mi propia humillación. Podía oler el vino blanco que había comprado para mí, un capricho personal para celebrar el final de una semana difícil, ahora servido para brindar por mi sometimiento. Permanecí en el sofá. Escuché cómo se sentaban, cómo el tintineo de los cubiertos contra la porcelana llenaba el silencio tenso. Mateo intentó iniciar una conversación trivial sobre su día en el trabajo, pero su voz se apagaba en frases incompletas. Isabel, por otro lado, comía con un apetito voraz, como si cada bocado fuera una reafirmación de su poder. Para ellos mi ausencia en la mesa era probablemente un berrinche infantil que pasaría. Para mí era la primera barricada que levantaba. Negarme a compartir el pan con ellos en ese momento no era un acto de rebeldía, sino de supervivencia. Era mi forma de decirles sin palabras que ya no aceptaba las migajas que me ofrecían en mi propia casa. Fue entonces cuando escuché la frase que selló su destino. En un intento de llenar el incómodo silencio, Mateo le dijo a su madre: «¿Sabes, mamá? Estaba pensando que deberíamos usar parte de nuestros ahorros para remodelar el baño de visitas. Sofía tiene buenas ideas, pero creo que tu gusto le daría un toque más clásico y elegante a nuestro apartamento». La palabra «nuestro» cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. No era un desliz, era una declaración de propiedad, una suposición arrogante de que mi herencia, el único vínculo tangible que me quedaba con mi abuela, era un activo compartido que él podía gestionar y modificar a su antojo, con el consejo de la mujer que acababa de insultarme. Esa fue la verdadera bofetada. Mientras ellos terminaban su cena, me levanté y caminé hacia mi estudio. Era mi santuario, el único rincón del apartamento que Isabel no se había atrevido a tocar, quizás porque estaba lleno de planos, maquetas y libros técnicos que no entendía. Mis ojos se posaron en la estantería, directamente en el elegante estuche de cuero que había pertenecido a mi abuela. Dentro, sabía que estaban los documentos que probaban que ese espacio, cada centímetro de ese condominio en Brickell, era mío y solo mío. Lo toqué con la punta de los dedos. No lo abrí, no todavía. Pero el simple contacto con el cuero frío me transmitió una oleada de la fuerza de mi abuela. Recordé sus palabras. «Tu nombre en un papel, Sophie, a veces es más fuerte que cualquier grito». Más tarde esa noche, cuando Isabel finalmente se fue, Mateo entró al estudio. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por una expresión de cansancio y una calculada contrición. Se sentó en el borde de mi escritorio y comenzó su discurso habitual. «Amor, sé que estás molesta, pero tienes que entender a mi mamá. Ella es de otra generación, no lo hace con mala intención. Estás siendo demasiado sensible». Cada palabra era una pequeña pala cavando mi tumba emocional. No estaba allí para disculparse por su comportamiento, sino para gestionar mis sentimientos, para convencerme de que mi reacción era el problema, no su traición. Me estaba pidiendo, una vez más, que yo me hiciera más pequeña para que su mundo siguiera siendo cómodo. Mientras él hablaba, yo lo observaba con una distancia casi clínica. Ya no sentía el dolor punzante de la traición, sino una especie de decepción fría y definitiva. Vi el patrón con una claridad aterradora. La minimización de mis sentimientos, la justificación del comportamiento tóxico de su madre, la transferencia de la culpa hacia mí. No era un error, era un sistema diseñado para mantenerme en mi lugar, sonriente y complaciente. Me di cuenta de que el aplauso en la cocina no había sido un impulso momentáneo, sino la manifestación más honesta de sus verdaderos sentimientos. Él disfrutaba viéndome sometida porque mi sumisión validaba la lealtad incondicional que sentía hacia su madre, una lealtad que siempre estaría por encima de la que me debía a mí. Cuando terminó su monólogo, esperando una respuesta, una lágrima o una discusión, simplemente lo miré a los ojos.
La calma en mi voz lo sorprendió más que cualquier grito. «No te preocupes, Mateo», le dije suavemente. «Lo entiendo todo perfectamente ahora». Se relajó visiblemente, malinterpretando mis palabras como una señal de rendición, como si finalmente hubiera aceptado mi lugar en su retorcida dinámica familiar. Asintió, satisfecho, y me dio una palmadita en el hombro antes de salir del estudio. «Sabía que lo entenderías», dijo. Pero lo que él no sabía era que mi comprensión no era de aceptación, sino de acción. En ese instante, con la imagen del estuche de cuero de mi abuela reflejada en mis ojos, mi plan comenzó a tomar forma. Iba a arreglarlo todo. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que nunca antes había sentido. No era la paz que sigue a una noche de buen descanso, sino la quietud que precede a una tormenta inevitable. Mateo se movía por el apartamento como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño del que ya se había olvidado. Intentó abrazarme, susurrando un «Buenos días, mi amor», con una normalidad forzada que me revolvió el estómago. Recordé sus últimas palabras en mi estudio. «Sabía que lo entenderías». Y tenía razón, lo había entendido todo, pero no de la manera que él creía. Mi comprensión no era de resignación, sino de resolución. Mientras él preparaba café, fingiendo una domesticidad que ya no existía, yo repasaba mentalmente los primeros pasos de mi plan. Llegar a mi oficina fue como respirar por primera vez después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. En mi firma de arquitectura, yo era Sofía, la líder del proyecto, la visionaria. Mis decisiones eran respetadas, mi voz era escuchada. La dualidad de mi vida era más evidente que nunca. Pasé la mañana revisando los planos de un nuevo complejo residencial en Key Biscayne, sintiendo el poder de crear y destruir estructuras con un simple trazo de mi lápiz. Durante mi hora de almuerzo, en lugar de comer, me encerré en mi oficina privada e hice una llamada a una vieja amiga de la universidad que ahora era abogada de bienes raíces. No le conté toda la historia, solo le hice preguntas hipotéticas sobre los derechos de un propietario único en un condominio heredado. Sus respuestas fueron claras, concisas y me dieron toda la munición legal que necesitaba. Esa noche la tensión en el apartamento era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mateo había comprado comida de nuestro restaurante tailandés favorito y había abierto una botella de vino caro, un intento torpe y transparente de comprar su perdón. Acepté cenar con él, pero mi participación fue puramente mecánica. Comía en silencio, respondiendo a sus intentos de conversación con monosílabos. Mi frialdad lo estaba volviendo loco. Podía ver la confusión y el pánico creciendo en sus ojos. Estaba acostumbrado a mis explosiones emocionales, a mis lágrimas de frustración, que él podía manejar con promesas vacías y condescendencia. Pero este silencio, esta calma glacial, era un territorio desconocido para él y le aterrorizaba. No sabía cómo manipular una emoción que no podía ver. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Era Isabel. Sin pensarlo, como hacía a menudo, Mateo contestó y activó el altavoz, probablemente en un intento desesperado por llenar el silencio opresivo entre nosotros con la normalidad de una charla familiar. «Hola, mami», dijo, con un tono falsamente alegre. La voz de Isabel, estridente y llena de veneno, llenó nuestra sala de estar. «Mateito, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Esa niña ya se calmó? Espero que le hayas dejado claro que mis visitas no se van a detener. Alguien tiene que enseñarle modales». La pregunta que siguió me heló la sangre y solidificó mi determinación. ¿Ya entendió quién manda en esa casa? El aire se quedó sin oxígeno. Mateo se abalanzó sobre el teléfono, sus dedos torpes, tratando de desactivar el altavoz. Su rostro se había vuelto pálido, sus ojos abiertos con el horror de quien sabe que ha cometido un error fatal. Pero ya era demasiado tarde. Yo había escuchado cada palabra. La frase «¿Quién manda en esa casa?» resonó en mi cabeza, no como una pregunta, sino como una declaración de guerra. Levanté la vista de mi plato y lo miré directamente. No había ira en mi rostro ni lágrimas en mis ojos. En su lugar, una pequeña y serena sonrisa se dibujó en mis labios. Fue una sonrisa que no llegó a mis ojos, una mueca fría que le comunicó todo lo que necesitaba saber. El juego había terminado y él acababa de perder. Era la confirmación final de que no eran errores aislados, sino una campaña coordinada para anularme. Sin decir una palabra sobre la llamada, me levanté de la mesa, tomé mi plato y lo llevé a la cocina. Mi calma lo desarmó por completo.
Me siguió tropezando con sus propias palabras una cascada de excusas y justificaciones. Sophie, mi amor, por favor, tú sabes cómo es mi mamá. Ella no quiso decir eso. Estaba bromeando, es su forma de ser. Me di la vuelta lentamente apoyándome en la encimera de cuarzo blanco, el mismo lugar donde había sido humillada. Mi sonrisa había desaparecido, reemplazada por una serenidad que lo hizo callar. No te preocupes, Mateo, le dije, mi voz tan baja y estable como el pulso de un cirujano. Como te dije anoche, lo entiendo todo, perfectamente. La repetición de esa frase lo golpeó como una bofetada. Esta vez supo que su significado había cambiado para siempre. Dejé que sus disculpas se desvanecieran en el aire y me dirigí a mi estudio, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El sonido del clic del pestillo fue como el de una celda cerrándose, pero no estaba claro quién era el prisionero. Me senté en mi escritorio y, con manos firmes, abrí el elegante estuche de cuero de mi abuela. Saqué el título de propiedad, sintiendo el peso del papel grueso y antiguo en mis manos. Lo coloqué sobre la madera oscura de mi escritorio, junto a los otros documentos que había revisado esa tarde. Mi nombre, Sofía Ramos, figuraba como la única propietaria. Era una verdad simple y poderosa. Encendí mi laptop y el brillo de la pantalla iluminó mi rostro. El único sonido en la habitación fue el tecleo rítmico y decidido de mis dedos sobre el teclado. Los días siguientes transcurrieron en una especie de tregua armada. Me mudé a la habitación de invitados, creando una frontera física dentro de nuestro hogar. Le dije que necesitaba espacio, una excusa vaga que él aceptó con una desesperación palpable. Empezó una ofensiva de gestos románticos. Flores que llegaban a mi oficina, notas de amor dejadas en la puerta del cuarto de huéspedes, sus platos favoritos preparados para la cena. Pero todo era superficial, un intento de reparar una grieta en la fachada sin darse cuenta de que los cimientos se habían derrumbado. Él seguía creyendo que el problema era una pelea de pareja, una herida que el tiempo y las flores podían curar. No entendía que yo ya no estaba luchando por el matrimonio, estaba ejecutando una estrategia de salida. Un par de días después, mientras trabajaba desde casa en el estudio, lo vi en la sala de estar. Estaba de nuevo al teléfono con su madre. Esta vez no usaba el altavoz. Hablaba en susurros, con la espalda encorvada y lanzando miradas furtivas hacia la puerta de mi estudio. No necesitaba escuchar las palabras para entender la conversación. La postura de su cuerpo, la conspiración en su tono bajo, todo gritaba que estaban planeando su próximo movimiento, probablemente discutiendo cómo manejar mi berrinche. Verlo allí, confabulando con la mujer que me había humillado en el espacio que mi abuela me había legado, fue el último clavo en el ataúd de cualquier duda que pudiera albergar. Su lealtad no estaba dividida, simplemente nunca me había pertenecido. Esa misma noche, después de que Mateo se fue a dormir, volví a mi escritorio. El documento que había estado redactando estaba terminado. Lo leí una última vez, cada palabra cuidadosamente elegida, precisa y sin emoción. Era una notificación formal, legalmente sólida, citando los estatutos correctos. Lo imprimí. El zumbido de la impresora fue el único sonido en el silencio del apartamento. Doblé el papel con precisión y lo deslicé dentro del estuche de cuero, colocándolo justo encima del título de propiedad de mi abuela. Cerré el estuche y el broche metálico emitió un chasquido suave y definitivo. Miré el objeto sobre mi escritorio, ya no como un recuerdo nostálgico, sino como un arsenal. Tenía todo lo que necesitaba. Solo faltaba elegir el momento perfecto para la batalla final. El fin de semana se cernía sobre nosotros como una tregua frágil y silenciosa. La puerta cerrada de la habitación de huéspedes era mi única frontera, mi declaración de independencia en miniatura. Pasé el sábado sumergida en el trabajo, usando los planos y las estructuras complejas como un refugio contra el caos de mi vida personal. Mateo, por su parte, continuaba con su campaña de reconquista, una serie de gestos vacíos que solo servían para resaltar lo poco que me conocía. Dejó un ramo de lirios, mis flores favoritas, frente a mi puerta con una nota que decía: «Hablemos, por favor, te extraño en nuestra cama». Leí la nota y sentí una punzada de algo que ya no era dolor, sino una especie de lástima por su ceguera. Él no extrañaba a la mujer que yo era, sino a la versión dócil y complaciente que él creía que podía controlar. El problema no era en qué cama dormía, sino en qué hogar vivía. Esa tarde, mientras él estaba en el gimnasio del edificio, ejecuté la siguiente fase de mi plan.
Saqué mi teléfono e hice una llamada que había estado posponiendo. Era a mi primo, un cerrajero que tenía su propio negocio en la ciudad. Con la voz más casual que pude fingir, le pedí un presupuesto para cambiar todas las cerraduras del apartamento, incluyendo la del acceso de servicio. Quiero instalar un sistema de alta seguridad, algo digital, le expliqué, sintiendo una extraña oleada de poder con cada palabra. Él, sin hacer preguntas, me prometió enviarme las opciones esa misma tarde. Colgué el teléfono y miré la puerta principal. La llave que Isabel usaba con tanta arrogancia se había convertido en el símbolo de mi vulnerabilidad. Pronto, esa llave no sería más que un pedazo de metal inútil, un recuerdo de un poder que le había sido revocado. El domingo por la mañana tomé una decisión. La confrontación no podía ser un arrebato impulsivo, debía ser un acto deliberado, un evento escenificado en mi territorio y bajo mis reglas. Necesitaba que ambos estuvieran presentes para que no hubiera lugar a malas interpretaciones, para que Mateo no pudiera luego distorsionar la historia y presentarse como una víctima ante su madre. Salí de mi reclusión en el cuarto de huéspedes y lo encontré en la sala, mirando un partido de fútbol con una expresión de aburrimiento melancólico. Me paré frente a él, cruzada de brazos, y con una calma que lo sorprendió, le dije: «Llama a tu madre, dile que venga a cenar esta noche. Creo que es hora de que los tres tengamos una conversación». La esperanza se encendió en sus ojos de inmediato, una luz ingenua y desesperada que casi me hizo sentir culpable. Casi. Él se levantó del sofá como si le hubieran dado un indulto. «¿De verdad, Sophie?» «Claro que sí. Ahora mismo la llamo. Sabía que entrarías en razón. Esto es lo mejor para todos». Escuché su lado de la conversación telefónica, su voz rebosante de un alivio infantil mientras le comunicaba la buena noticia a Isabel. «Sí, mamá, ella quiere hablar. No, está mucho más tranquila. Sí, creo que finalmente entendió». Cada una de sus palabras era una pequeña traición, una confirmación de que me veían como un problema que necesitaba ser manejado, una niña caprichosa que finalmente había cedido. Colgó el teléfono con una sonrisa de triunfo y se volvió hacia mí. «Mamá está encantada, vendrá a las 7. Dijo que traerá su famoso flan de postre». Asentí sin sonreír. El escenario estaba listo. Los actores principales habían confirmado su asistencia a la última función. Pasé el resto de la tarde preparándome no como anfitriona, sino como estratega. Limpié el apartamento con una meticulosidad casi ceremonial. No puse una mesa elegante ni saqué la vajilla buena. Simplemente ordené el espacio, creando un ambiente de claridad y minimalismo. Cada objeto que movía, cada superficie que pulía, se sentía como un acto de purificación, como si estuviera borrando las huellas energéticas de su invasión. Luego fui a mi estudio y coloqué el estuche de cuero de mi abuela sobre la mesa de centro de la sala. No estaba escondido, pero tampoco era el centro de atención. Estaba allí, esperando, un objeto elegante y discreto que contenía la dinamita que haría estallar su mundo. Su presencia me infundía una calma de acero. Era el legado de mi abuela, su fuerza canalizada a través del cuero y el papel. Mientras cocinaba una cena sencilla, pasta con pesto, algo que no requería mi total atención, mi mente repasaba las palabras que diría. No serían muchas. La fuerza de mi acción no residiría en un discurso airado, sino en la contundencia de los hechos. Recordé la humillación en la cocina, el sonido del aplauso de Mateo, la voz estridente de Isabel en el teléfono. Cada recuerdo era como afilar una navaja, no por venganza, sino por precisión. No quería herirlos, quería borrarlos de mi vida con la limpieza de un corte quirúrgico. La Sofía que lloraba por la falta de apoyo de su esposo había muerto esa noche en la cocina. La que estaba cocinando ahora era una mujer diferente. Una que había aprendido que la única persona que podía garantizar su fortaleza era ella misma. Poco antes de las 7 me senté en el sofá frente a la mesa de centro donde descansaba el estuche. Observé el apartamento, cada rincón, cada detalle que yo había elegido. La luz del atardecer de Miami se filtraba a través de los ventanales, tiñendo las paredes blancas de un tono dorado y melancólico. Este lugar era mi herencia, mi santuario y mi campo de batalla. En unos minutos dejaría de ser lo último para siempre. Escuché el sonido del ascensor llegando a nuestro piso, seguido de pasos familiares en el pasillo. No sentía miedo, ni ansiedad, solo una extraña y profunda sensación de finalidad,
La calma que precede al momento en que sabes que tu vida está a punto de cambiar de forma irrevocable y por tu propia mano. Entonces, escuché el sonido que había estado esperando, el que sellaba la justificación de todo lo que estaba a punto de hacer, el ruido metálico de una llave girando en la cerradura. Isabel no tocó el timbre, entró como si fuera su propia casa, una última demostración de su arrogancia y su sentido de propiedad. La vi aparecer en el umbral, sonriendo con suficiencia, seguida de un Mateo radiante que llevaba una botella de vino como ofrenda de paz. «Hola, querida, veo que por fin decidiste poner la casa en orden», fue lo primero que dijo Isabel, su mirada recorriendo la sala con aprobación, como si mi acto de invitarla fuera la prueba final de su victoria sobre mí. No sabían que no estaban entrando a una cena de reconciliación, estaban entrando a un tribunal. Me levanté lentamente sin devolverles la sonrisa. Mi silencio y mi expresión serena parecieron desconcertarlos por un instante. La sonrisa de Mateo vaciló. Isabel frunció ligeramente el ceño, su radar para la insubordinación detectando que algo no estaba bien. «La cena está casi lista», dije, mi voz sonando extrañamente ajena en mis propios oídos, clara y sin inflexiones. «Pero antes de sentarnos a la mesa hay algo que necesito mostrarles». Mis ojos se desviaron hacia el estuche de cuero sobre la mesa de centro. Los invité con un gesto de la mano a que se sentaran en el sofá de diseño que ella tanto había despreciado. Se miraron el uno al otro, una chispa de confusión en sus ojos, pero obedecieron, sentándose juntos frente a mí. La trampa se había cerrado. Caminé hacia la mesa de centro con la lentitud de un ritual. Mis manos no temblaban cuando tocaron el cuero frío del estuche. Podía sentir sus miradas fijas en mí, una mezcla de curiosidad, impaciencia y una creciente inquietud. La falsa camaradería se había evaporado, reemplazada por la tensión palpable de lo desconocido. Desabroché el broche metálico y el suave clic resonó en el silencio absoluto de la habitación. Levanté la tapa, revelando los documentos que yacían dentro perfectamente alineados. El título de propiedad de mi abuela en la parte superior, su caligrafía elegante visible incluso a distancia. Levanté la vista y los miré a los dos, sentados juntos en mi sofá, en mi casa. El momento había llegado. La calma que había cultivado durante días se había solidificado en una certeza de diamante. Estaba lista. Con una calma que no sentía mía, tomé asiento en el sillón individual, posicionándome no como una anfitriona, sino como alguien que preside una reunión. Ellos permanecieron en el sofá, juntos, una unidad compacta de expectativas erróneas. El silencio se estiró, volviéndose incómodo para ellos, pero para mí era un lienzo en blanco sobre el que estaba a punto de pintar el resto de mi vida. Mateo carraspeó, a punto de romper el hielo con alguna banalidad, pero levanté una mano, un gesto pequeño y sutil que lo detuvo en seco. «Gracias por venir», dije, y el formalismo de mis palabras los descolocó por completo. No los invité para reconciliarnos, los invité para aclarar las cosas, de una vez por todas. La sonrisa de Isabel se congeló en sus labios, la de Mateo se desvaneció por completo. Me incliné hacia adelante y posé mis manos sobre el estuche de cuero. El viernes pasado, en mi cocina, sucedieron dos cosas muy reveladoras. Continué. Mi voz era un murmullo constante, sin picos de ira ni valles de tristeza. «Isabel, tú me gritaste que saliera de mi propia cocina. Y tú, Mateo», dije, girando mi cabeza para mirarlo directamente a los ojos, «tú la aplaudiste». Dejé que esas palabras flotaran en el aire. No eran una acusación, sino la presentación de una evidencia irrefutable. Ese aplauso no fue una broma, fue una elección. Elegiste tu lealtad, y yo finalmente entendí que en tu ecuación familiar yo siempre seré un factor externo, una variable que debe ser controlada. Y yo no soy controlable. La confusión en el rostro de Mateo comenzaba a transformarse en un pánico incipiente. «Sophie, por favor, no empieces otra vez con eso, ya te pedí perdón, mamá no quiso», comenzó a decir, su voz adquiriendo ese tono suplicante y condescendiente que tanto detestaba. Pero esta vez, su táctica no tuvo efecto. «No, Mateo, no estoy empezando nada. Al contrario, estoy terminando algo». Isabel, recuperando su compostura, resopló con desdén. «Francamente, niña, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Deberías estar agradecida de que me preocupe por tu casa, ya que tú pareces no saber cómo manejarla. Mateo es mi hijo y siempre lo defenderé».
Su arrogancia fue el empujón final que necesitaba. Tienes razón, Isabel. Él es tu hijo. Y esta, dije, acariciando la tapa del estuche de cuero, es mi casa. Con un movimiento deliberado abrí el broche del estuche. El clic metálico fue el único sonido en la habitación. Metí la mano y saqué el primer documento. Era el título de propiedad original, el papel grueso y ligeramente amarillento con el sello del condado de Miami-Dade. Lo desdoblé con cuidado y lo coloqué sobre la mesa de centro, girándolo para que pudieran leerlo. Mi nombre, Sofía Ramos, estaba escrito con una claridad inconfundible. Mi abuela me dejó este apartamento, expliqué, aunque no era necesario. Me lo dejó a mí, y solo a mí. Ella solía decir que un hogar es una fortaleza, no un campo de batalla. Durante meses ustedes dos han convertido mi fortaleza en su campo de batalla personal, y yo lo permití. Pero eso se acaba hoy. Isabel entrecerró los ojos, mirando el papel como si fuera un insulto personal. ¿Y qué pretendes demostrar con eso? ¿Que eres la dueña? Lo sabemos. Eso no te da derecho a faltarle el respeto a la madre del hombre que te dio su apellido y te mantiene. La mentira era tan descarada, tan absurda, yo ganaba casi el doble que Mateo, que ni siquiera me molesté en rebatirla. Mi atención estaba en Mateo. Él miraba el título de propiedad con los ojos muy abiertos, como si lo viera por primera vez. La realidad de mi autonomía legal, de mi poder financiero en esa relación, parecía estar golpeándolo de repente. El color desapareció de su rostro. No era el esposo de una mujer con un bonito apartamento, era un residente en la propiedad de su esposa. El respeto es una vía de doble sentido, Isabel, y tú nunca has caminado por mi lado de la calle, le respondí con frialdad antes de volver a dirigirme a mi esposo. Tú, Mateo, confundiste mi amor con debilidad, confundiste mi paciencia con permiso. Creíste que este apartamento, mi herencia, era un bien conyugal sobre el que podías legislar con tu madre. Metí la mano de nuevo en el estuche de cuero y esta vez saqué una sola hoja de papel blanco, doblada en 3 partes. El zumbido de mi impresora aún parecía resonar en mis oídos. La desdoblé con la misma parsimonia y la coloqué suavemente sobre el título de propiedad. Era la notificación formal de desalojo que yo misma había redactado, citando los derechos del propietario según las leyes de Florida. Los ojos de Mateo se clavaron en el documento. Pude ver el momento exacto en que leyó su propio nombre en el encabezado. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero no salió ningún sonido. Fue como ver a un hombre ahogándose en tierra firme. Isabel se inclinó, entrecerrando los ojos para leer. Su expresión pasó de la arrogancia a la incredulidad y, finalmente, a una furia lívida. «¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto?», siseó su voz temblando de rabia. Me miró como si me hubiera vuelto loca. «No puedes hacer esto. ¡Él es tu esposo!». Su indignación era tan genuina que me di cuenta de que, en su mente, mi propiedad y mis derechos siempre estarían subordinados a los deseos de su hijo. «Sí puedo», respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «Y lo estoy haciendo». Miré a Mateo, cuyo rostro era una máscara de shock y traición. La víctima ahora se sentía victimizada. «El otro día, en el teléfono, tu madre preguntó quién manda en esta casa. Es una buena pregunta, y esta es la respuesta». Señalé los papeles sobre la mesa. «Tu madre tiene razón en una cosa, Mateo. Ella debería sentirse como en su casa aquí. Debería poder venir cuando quiera, cocinar lo que quiera y reorganizar los muebles a su gusto. Por eso he decidido facilitarles las cosas». Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa para el golpe final. «Pueden vivir aquí juntos», dije, y cada palabra cayó en el silencio como una piedra en un pozo. «Tienen 30 días para desalojar mi apartamento. La notificación es legal. Te daré tiempo para que encuentres un lugar para ti y para tu madre. Después de todo, ella merece un hijo que la ponga en primer lugar. Y yo merezco un hogar donde no tenga que luchar por mi propio espacio». El silencio que siguió fue absoluto, pesado y sofocante. Era el silencio del fin de un mundo, el suyo. Isabel estaba pálida como un fantasma, su boca apretada en una línea delgada de odio impotente. Mateo simplemente me miraba, con una expresión de devastación total, como un niño perdido que acaba de darse cuenta de que ha quemado su propio mapa. Finalmente, él encontró su voz, un susurro roto y desesperado. «Sofía, no puedes hablar en serio. Es nuestra vida».
Nuestro hogar. La palabra nuestro sonó patética y vacía, un eco de una realidad que ya no existía. Era mi hogar, Mateo. Tú lo convertiste en una casa de huéspedes para tu madre. Ahora será tu responsabilidad encontrarles a ambos un nuevo hogar. Me levanté del sillón. La reunión había terminado. Caminé hacia la cocina sin mirar atrás, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Abrí el horno y apagué el fuego. La pasta estaba lista, pero de repente había perdido por completo el apetito. El aroma a pesto y albahaca ya no era el de una cena, sino el del primer aliento de mi nueva libertad. Me apoyé en la encimera en el mismo lugar donde había sido humillada, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el espacio era completamente mío. Escuché un movimiento en la sala seguido de la voz de Isabel. Un murmullo furioso y sibilante dirigido a su hijo. No me importaba lo que estuvieran diciendo. Su poder en esa casa se había evaporado en el instante en que puse esos papeles sobre la mesa. La llave que ella usaba con tanta arrogancia ya no abriría ninguna puerta para ella. El aplauso de Mateo se había convertido en el sonido solitario del eco de su propia caída. Dejé que conspiraran, dejé que se enfurecieran. Yo, mientras tanto, estaba ocupada respirando el aire limpio y puro de mi fortaleza recuperada. Escuché el sonido de la puerta principal cerrándose, un clic suave que retumbó en el silencio como un disparo. No hubo un portazo, ni gritos de despedida, solo el murmullo derrotado de Mateo tratando de consolar a su madre mientras se retiraban de mi vida. Me quedé en la cocina, apoyada en la misma encimera de cuarzo donde había sido sentenciada y absuelta por mi propio veredicto. El aroma de la pasta y el pesto llenaba el aire, pero se sentía como el perfume de un funeral. No un funeral triste, sino el de una vida que necesitaba ser enterrada para que otra pudiera empezar. Por primera vez en años, el silencio en mi apartamento no se sentía como soledad o tensión. Se sentía vasto, limpio y lleno de posibilidades. Se sentía como el espacio, mi espacio. Esa noche no dormí en la habitación de invitados. Caminé descalza por el suelo de madera hasta mi propio dormitorio, el que había abandonado como un soldado que cede terreno. Me metí entre las sábanas de lino que yo había elegido y que olían a mí. No hubo lágrimas, solo una profunda, abrumadora sensación de agotamiento, como si acabara de terminar la maratón más larga de mi vida. Al día siguiente mi teléfono se convirtió en un campo de minas. Mensajes de Mateo, uno tras otro. Primero de ira, luego de súplica, luego de una manipulación torpe. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mi mamá está destrozada. Por favor, Sophie, hablemos, no tires nuestro amor a la basura. Leí cada palabra con una distancia clínica, como si estuviera analizando los planos de un edificio fallido. No sentí nada. Simplemente bloqueé su número y el de Isabel. La demolición había comenzado y no había lugar para los escombros sentimentales. Mi siguiente llamada fue a mi primo, el cerrajero. 2 horas después estaba en mi puerta con su caja de herramientas. El sonido del taladro perforando la vieja cerradura fue música para mis oídos. Mientras él instalaba un nuevo sistema digital, yo observaba cómo el último vestigio del acceso de Isabel a mi vida era eliminado. Le di las gracias, le pagué más de lo que pedía y cerré la puerta. Me paré frente a ella y tecleé mi nuevo código, uno que solo yo conocía. El suave pitido electrónico y el clic del cerrojo asegurándose en su lugar fueron la declaración de independencia más poderosa que jamás había hecho. La llave que Mateo le había dado a su madre ahora era oficialmente un trozo de metal inútil, un símbolo de un poder que ya no existía y que nunca más volvería a existir. Los 30 días pasaron en un desenfoque de logística y liberación. Contacté a mi abogada, la misma amiga de la universidad, y los papeles del divorcio se pusieron en marcha. Fue un proceso sorprendentemente limpio. Al no haber bienes compartidos de valor, el apartamento era mío y mis finanzas siempre habían sido independientes, todo se redujo a una firma. Mateo no lo disputó. Creo que el shock de esa noche lo había dejado sin fuerzas para luchar. Recibí un correo electrónico de su abogado aceptando todos los términos. No hubo drama ni peleas por la división de bienes. Su capitulación fue tan silenciosa como lo había sido su complicidad. Estaba deshaciendo mi matrimonio de la misma manera en que gestionaba un proyecto, con eficiencia, claridad y sin dejar cabos sueltos. El día de la mudanza fue extrañamente anticlimático. Mateo llegó con su hermano, Daniel, quien evitó mi mirada en todo momento.
No hubo una última confrontación ni una escena dramática. Lo observé desde la ventana de mi estudio mientras cargaban cajas con sus pertenencias, su ropa, sus libros, el voluminoso sofá que su madre había traído. Se veía más pequeño, menos imponente sin la armadura de arrogancia que su madre le proporcionaba. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró por última vez. «Lo arruiné todo, ¿verdad?», susurró. No respondí, simplemente asentí levemente. No había nada más que decir. Verlo irse no me produjo ni alegría ni tristeza. Solo una profunda y tranquila sensación de alivio, como cuando una tormenta que amenazaba con destruirlo todo finalmente pasa de largo. Semanas después supe por un amigo en común que Mateo e Isabel se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado en Doral. La imagen mental era casi cómica. Isabel, con su necesidad de control, atrapada en 2 habitaciones con el hijo al que había asfixiado hasta la sumisión. Su alianza tóxica, que antes necesitaba mi hogar como escenario, ahora estaba confinada a su propio espacio reducido. No sentí ninguna satisfacción maliciosa, solo una distante confirmación de que la justicia, a veces, no es un rayo del cielo, sino simplemente la consecuencia natural de las propias acciones. Ellos habían elegido su bando y ahora tenían que vivir en él, literalmente. Mi relación con Isabel no terminó con una discusión, sino con el silencio absoluto. Su nombre nunca más fue pronunciado bajo mi techo. Poco a poco empecé a reclamar cada centímetro de mi hogar. Quité las pesadas cortinas de terciopelo y las reemplacé con unas de lino blanco que dejaban entrar la luz de Miami. Compré un nuevo sofá, aún más moderno y minimalista que el anterior. El estuche de cuero de mi abuela volvió a su lugar en el estudio, no como un arma, sino como lo que siempre debió ser, el recuerdo de una mujer fuerte que me enseñó a ser la única arquitecta de mi propia vida. Una noche, invité a mis amigos más cercanos. Llenamos el apartamento de risas, de música y del aroma de una cena que yo había cocinado en mi cocina, con mis reglas. Por primera vez, el espacio no se sentía como una fortaleza defendida, sino como un santuario celebrado. Ahora, a menudo me siento en el balcón, con una copa de vino, viendo cómo las luces de la ciudad se encienden al atardecer, tal como lo hacía mi abuela. El aplauso de Mateo se ha desvanecido, reemplazado por el murmullo de la ciudad y el sonido de mi propia respiración tranquila. No gané una batalla contra él o su madre. Gané una guerra por mí misma. Perdí un esposo, pero recuperé mi nombre, mi espacio, mi paz. Y me di cuenta de que el verdadero lujo no está en tener un condominio en Brickell, sino en poder cerrar la puerta al final del día y saber sin lugar a dudas que estás en casa, completamente y sin pedir disculpas a nadie. He aprendido que los límites no son muros que nos aíslan, sino las líneas que dibujamos en la arena para proteger nuestro propio valor. Mi historia no es una de venganza, sino de renacimiento. Y aunque el camino fue doloroso, cada paso me trajo de vuelta a mí misma. La mujer que soy hoy ya no permite que nadie la haga sentir como una invitada en su propia vida. Mi abuela tenía razón, un hogar es una fortaleza. Y finalmente, después de todo este tiempo, he aprendido a ser mi propia guardiana. El silencio que ahora me rodea no es vacío, es la prueba de que, a veces, la paz más profunda se encuentra del otro lado de la tormenta más ruidosa. Si algo he aprendido de todo esto es que el hogar más importante que debemos proteger no está hecho de ladrillos y cemento, sino del espacio que ocupamos en nuestra propia vida. Durante demasiado tiempo permití que el mío fuera invadido, redecorado y profanado, todo en nombre de una paz que no era paz, sino rendición. Me hice pequeña para caber en la vida que otros habían diseñado para mí, ignorando los planos de la mía. ¿Cuántas veces has cedido un trozo de tu alma para mantener una armonía que solo te estaba asfixiando por dentro? A veces el silencio no es un signo de debilidad, sino el sonido de una mujer que finalmente se está escuchando a sí misma por encima del ruido de los demás. La lección más grande que me dejó mi abuela no estaba en el título de propiedad, sino en la fortaleza que éste representaba. Aprendí que establecer límites no es un acto de agresión, sino el acto más puro de amor propio. No se trata de construir muros para mantener a la gente fuera, sino de definir las fronteras de tu propio respeto. Nadie debería sentirse como un inquilino en su propia existencia, esperando permiso para mover un mueble o para usar sus propios ingredientes. El momento en que dejas de pedir permiso para ser quien eres, es el momento en que realmente empiezas a vivir. Ese grito en mi cocina y ese aplauso no me rompieron.
Me recordaron que yo era la arquitecta, la constructora y la única dueña de mi vida. La fuerza no siempre ruge, a veces es la calma glacial que te inunda después de la humillación. Es la claridad que te permite ver un tablero de ajedrez donde antes solo veías un drama familiar. Mi mayor poder no surgió de un grito de vuelta, sino de un plan silencioso, ejecutado con la precisión de un arquitecto que conoce cada viga y cada cimiento de su estructura. La verdadera victoria no fue ver sus rostros de asombro, sino sentir la profunda serenidad de saber que estaba recuperando mi centro. El mundo nos enseña a luchar con ruido y furia, pero a menudo el cambio más radical y duradero se logra con la dignidad del silencio y la contundencia de un documento bien redactado. Por supuesto, hubo un precio. Perdí un matrimonio y la versión de un futuro que una vez había soñado. Hubo un duelo por el hombre que amé o que creí amar, pero lo que gané fue infinitamente más valioso. Me gané a mí misma. A veces, para construir tu fortaleza, primero tienes que demoler la prisión que, por costumbre, habías empezado a llamar hogar. La soledad que sentí al principio no era un vacío, sino un espacio limpio, un lienzo en blanco esperando ser llenado con mis propios colores, mis propias reglas y mi propia paz. Y esa paz, esa tranquilidad de saber que nadie cruzará tu puerta sin tu permiso, no tiene precio. El aplauso de Mateo fue el sonido de mi vieja vida rompiéndose. El clic de la nueva cerradura fue el sonido de mi nueva vida comenzando. Cada símbolo de mi opresión se convirtió en una herramienta para mi liberación. La llave que Isabel usaba para invadir mi espacio se transformó en la razón para asegurar mis fronteras para siempre. La cocina, escenario de mi mayor humillación, es ahora el corazón de mi hogar, donde creo y me nutro en mis propios términos. No podemos controlar las acciones de los demás, pero siempre, siempre podemos decidir si les damos una llave o les mostramos la puerta. Esa es nuestra prerrogativa innegociable. Mi historia, al final, no es solo sobre una suegra terrible o un esposo débil, es sobre el reconocimiento de nuestro propio valor. Tu cocina puede ser tu carrera, tus sueños, tus decisiones sobre tu cuerpo o tu tiempo libre. Es cualquier espacio sagrado en tu vida donde tu voz debe ser la única que dé la última palabra. Defender ese espacio no te hace difícil, te hace digna, no te hace egoísta, te hace completa. No dejes que nadie te haga creer que tus ingredientes son para el uso de todos o que tu opinión es secundaria. Eres la propietaria de tu vida y el título de propiedad lleva tu nombre. Espero que mi viaje te sirva de algo, no como un manual, sino como un espejo. Tu historia importa y el espacio que ocupas en el mundo es tuyo por derecho. Cuéntame en los comentarios cuál es esa cocina que estás protegiendo o que necesitas recuperar. Leer nuestras historias nos hace sentir menos solos. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y únete a esta comunidad. Aquí no solo compartimos historias, sino que aprendemos juntos a cambiar las cerraduras de todo aquello que intenta robarnos la paz. Créeme, el sonido de esa nueva cerradura encajando en su lugar es el comienzo de todo.